Quiero comenzar contándoles una historia. Hace más o menos 4 años estaba con mi amigo, su apellido era Hicks. Y yo siempre le decía Mr. Hicks. Él era un hombre muy prominente, había pasado como 8 años de su vida en un submarino en los Estados Unidos y entró pobre, salió rico de ese submarino, ¿no? Les pagan muy bien por estar ahí en la milicia americana y trabajar en los submarinos. Y luego de eso estudió una maestría en divinidades. Luego de eso, era teólogo y también matemático y muchas cosas. Y llegó a ser un gerente de una empresa muy, muy, muy importante. Y él tenía 34 años, ¿no? Era una empresa inmensa. Entonces, un día conversando en su casa, siempre pasábamos los domingos en la tarde juntos. Y él me dice, ¿qué tal si vamos a ver un día la empresa? Y te llevo para que conozcas a toda la empresa. Y yo le digo, ya, excelente, está chévere. Entonces, al día siguiente nos reunimos. Él me dice, vamos, súbete, me subo en su camioneta, vamos. Llegamos al lugar. El lugar era más o menos 15 hectáreas de pura manejo de tecnología. Ahí estaba toda la información, bueno, no toda, pero gran parte de la información de Facebook, de Twitter, de Google. Los servidores principales estaban en ese lugar. Y él tenía que ver que estén siempre fríos y siempre funcionando y siempre todo activo. Y a veces me decía, ora por mí, brother, porque se cayó el sistema en Tesla y la gente no va a poder manejar su carro si no arreglamos este trabajo, ¿no? Entonces era una persona muy importante. Entonces cuando yo llego, entro con él, paseamos las 15 hectáreas, 40 minutos, 30 minutos cada una más o menos. Y él me decía, cuando entrábamos, toda la gente le decía, Mr. Hicks, ¿qué tal, Mr. Hicks? Todos se paraban, se ponían a trabajar. Mr. Hicks, ¿no? Mira, Mr. Hicks, Mr. Hicks. Todo el mundo lo respetaba mucho. Entonces, al final de todo ese paseo, yo me quedé sorprendido. Nunca había visto una empresa tan grande y tan grande personal, 800 personas trabajando ahí, todos los cerebros más importantes de la zona. Y le dije, hermano, ¿cómo hiciste para avanzar tan rápido y ser cabeza de este lugar? 800 personas trabajando aquí, de las mentes más brillantes de Texas en este lugar. Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Él me dijo, vivimos en una generación tan ociosa que tan solo con cumplir tu deber basta. No he tenido que hacer nada más que cumplir con el trabajo para el cual me contrataron para poder destacar. Él me dijo, solamente cumplí mi deber. Me llamaron para un trabajo, lo hice bien, lo hice con excelencia, me dieron otro puesto. Me dieron otro trabajo, lo hice bien, lo hice con excelencia, me dieron otro puesto. Hermanos, a veces cumplir nuestro deber es suficiente. No tenemos que hacer nada más. No tenemos que ser marcianos, no tenemos que ser extraños, destacar en todo el mundo. No, solamente si cumplimos nuestro deber, podemos causar un gran impacto. Y si un hombre de Dios cumple su deber, puede causar un tremendo impacto. Así que vamos a estudiar el día de hoy cómo un hombre puede cumplir su deber en su hogar. Vamos a orar para comenzar ese tiempo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo oportuna que es tu palabra, que la podemos leer hoy, la podemos leer en 100 años y sigue siendo relevante para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en este texto que vamos a estudiar hoy día, que tú puedas, Señor, iluminar nuestros corazones, iluminar nuestros ojos espirituales y que podamos entonces ver la gloria de tu Hijo Jesucristo más presente y podamos vivir de acuerdo a esa gloria. Que podamos honrar, Señor, el nombre de tu Hijo Jesucristo, demostrando en nuestros hogares, a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros familiares, que tú, Señor, eres el centro de nuestras vidas, que tú eres el Señor de la casa, que tú eres el Rey de la casa y que nosotros somos sacerdotes y protectores, Señor, del hogar, que lo único que hacemos es apuntar a nuestras familias a que vean el rostro de tu Hijo Jesucristo cada vez más de cerca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje de Nehemías, capítulo 4, versículo 11, para entrar un poquito en contexto. Nehemías, capítulo 4, versículo 1 al 7. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se endureció en gran manera
e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti. Porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué estaba pasando? Nosotros que acabamos de terminar una serie sobre los profetas menores, hemos visto que los babilonios llevaron, o más se puede decir, movilizaron un exilio de todo el pueblo de Israel cuando derribaron el templo, y cuando el templo fue derribado. Ahora lo que está pasando es que 60 años más tarde el pueblo está regresando, pero ahora quiere construir su ciudad. Quieren levantar el templo y ahora, con la experiencia de antes haber sido derrotados, dicen: no basta solamente con construir el templo, hay que hacer muros. Hay que hacer muros que protejan la ciudad. Así se protegían antiguamente las ciudades. No había armamento de guerra o de larga distancia y se ponían muros. De hecho, en Lima tenemos la muralla, ¿verdad? Que era también la forma en que se cubrían las ciudades. Entonces ellos dicen: tenemos que levantar un muro. Así que Dios llama a Nehemías como el encargado de construir los muros de Jerusalén. Esos muros protegerían al templo y al pueblo y le darían a los ciudadanos un lugar para poder servir al Señor, adorar al Señor y llevar una vida sosegada y tranquila, que era lo que Dios quería. Dios quería que el pueblo tenga una vida sosegada y tranquila para que pueda adorarle y vivir para Él. Pero como hemos visto en el pasaje de hoy, Satanás siempre tiene sus formas de atacar. Cuando el enemigo escucha que hay un lugar donde se están construyendo muros para que Dios sea adorado, el enemigo manda ataque. ¿Por qué? Porque Satanás odia que Dios sea adorado. Satanás odia que Dios sea obedecido. Y Satanás odia que Dios sea el centro de nuestras vidas. Pero Satanás es astuto, ¿verdad? Hay un dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Toda su experiencia le ha servido a él para decir: ¿sabes qué? No tengo necesariamente que corromperla a estas personas. Satanás ha aprendido que en la actualidad basta con que una persona sea religiosa, pero que no tenga en el centro de su vida a Dios, y él está contento con eso. Decía un autor: ¿cómo luciría un mundo dominado completamente por Satanás? ¿Cómo te imaginas un mundo completamente dominado por Satanás? Y este autor decía: a mí me parece que sería un lugar con mucha paz, con mucha tranquilidad, sin orgías, sin lujuria, sin borrachos, sin mentirosos, sino lleno de personas con prosperidad, que están haciendo todas las cosas bien, que van disfrutando de la vida sin hacer daño a nadie, pero solamente que no tienen a Cristo en el centro de sus vidas. Porque a Satanás no le importa el método que él quiere utilizar, lo que él quiere es que el centro de nuestras vidas no sea Cristo. Él odia que él odia que Dios sea adorado. Entonces, Él está dispuesto a darnos mucha comodidad y tranquilidad, siempre y cuando Dios no sea el centro de nuestras vidas. Él nos dispara dardos también de fuego. Nos dispara también, por un lado, nos puede dar eso, pero por otro lado, nos quiere dar mentiras, filosofías, ideologías y afanes. Pero su único propósito final realmente es que Dios no sea adorado. Él también quiere destruir la familia,
¿verdad? Su ataque. Basta que tú prendas el televisor 15 minutos. Basta que tú escuches alguna de las voces de este mundo. Y todas atacan ¿a qué cosa? A la familia, a la procreación, a los niños. Todos los ataques están dirigidos hacia los niños de nuestra generación. Satanás apunta a eso. Pero ¿por qué Satanás tiene tanto interés en destruir la familia? ¿Por qué vemos constantemente cuando nos cruzamos con alguna persona? Hace poco mi esposa volvió a encontrarse con una de sus hermanas mayores. Y su hermana mayor le contaba de al menos 3 divorcios de todos sus amigos que habíamos dejado cuando nos fuimos de viaje. ¿Y qué tal? ¿Qué fue de esa persona? No, ya no están juntos. ¿Y qué fue de esa persona? No, corrupción. Se metió en un pleito. ¿Y qué fue de esa persona? Adulterio. No, ¿y qué fue de esa persona? Adulterio emocional. Lo descubrieron en el celular. Satanás está atacando constantemente a la familia. Y el hecho de que tú seas cristiano y vengas a la iglesia no significa que Satanás va a decir, a ellos no los ataco porque ellos entonces son muy fuertes. No, más bien a ellos va a atacar más. Porque nuestro testimonio de adoración a Dios tiene que ser dañado, tiene que ser atacado, según lo que dice Pedro, que Satanás busca eso. Él quiere destruir la familia, ¿pero por qué? Porque la familia, hermanos, es tierra fértil para la adoración a Dios. Cuando hay una familia bien establecida, los hijos crecen adorando a Dios. Cuando hay una familia donde el padre cumple su deber de enseñar la palabra del Señor, de guiar a los niños conforme a la Escritura, de disciplinar a sus hijos conforme a la Escritura, de pasar tiempo él en la palabra, en la oración, y sus hijos ven eso, ese es un ambiente perfecto para inculcar en nuestros hijos la adoración. Y Satanás odia que Dios sea adorado. Entonces Satanás va a atacar generalmente a la familia, sí, pero va a enfocarse ¿en quién? En el hombre. Entonces en este libro, en este texto que vamos a leer ahora de Nehemías, vamos a ver que en general, en todo este proceso de construcción del muro, Nehemías hizo 3 cosas que quiero resaltar. Él oró por su pueblo. Él oró por el pueblo de Dios. Él planificó, veló y trabajó por su pueblo. Y también él proveyó la palabra de Dios a su pueblo, junto con el profeta Esdras, ¿no? Pero él también vio que muchos hombres, mientras él hacía todo eso y mientras que él trabajaba laboriosamente, él veía ahí entre los muros, entre lugares escondidos, entre algunos terrales donde había un poco de desmonte por ahí, vio que había unos hombres que se habían puesto a hacer negocios. Y que mientras que hacían esos negocios, se olvidaron de levantar el muro. Otros decidieron simplemente decir, ¿saben qué? Ya estoy bien, no tengo que levantar este muro, yo estoy bien, mi familia está bien. No me importa la construcción ni la protección del pueblo. No me importa. Solamente me voy a enfocar en mi familia y nada más. Otros se afanaron en sus negocios y se olvidaron de la misión. Dijeron, sí, yo sé que Dios nos ha dejado esto para hacer, pero no es algo que le tengo que prestar atención en este momento. Y si se dan cuenta, esos 2 extremos son algo que vemos en el día de hoy, muy claramente. Por un lado, vemos hombres que oran por sus familias y nos deleitamos en eso. Vemos hombres que planifican, velan y trabajan por sus familias. Y eso de ver es un deleite, un gozo. Y vemos hombres también que proveen la palabra a sus familias. Y cada vez que vemos eso decimos gloria a Dios. Pero por otro lado, también vemos hombres negligentes que se olvidan de su rol de proveedores y de sacerdotes de su hogar. No proveen lo que es necesario para la familia y con eso se hacen peores que un incrédulo, como dice Timoteo, pero tampoco son sacerdotes de su hogar, tampoco proveen la palabra, tampoco orientan a los hijos en los mandamientos del Señor, tampoco guían a su hogar, a su esposa, a sus hijos, a adorar al Señor. Vemos hombres también que se olvidan de los mandamientos de Dios, los han escuchado, los han entendido, pero deciden vivir en desobediencia. Y por otro lado vemos hombres que se afanan, muchas gracias. Por otro lado vemos hombres que se afanan en sus negocios y se olvidan de su misión principal. Por un lado, unos ociosos que no proveen
Y otro, por otro lado, otros que trabajan mucho, pero se olvidan de que no todo es trabajo y no todo es provisión de dinero. También hay que pasar tiempo con la familia. Hermanos, esto no sucede por casualidad. Tenemos un enemigo que vela día y noche y que según Job está rondando la tierra constantemente. Y según el Nuevo Testamento también este enemigo está buscando destruir los hogares. Para esto, Satanás utiliza diferentes herramientas, por ejemplo, ideologías. Una de las ideologías más comunes de este momento es la ideología de género. Y no vamos a hablar a detalle de todo esto porque pasaríamos también otra conferencia completa, ¿no? Pero la ideología de género. Empezar a decirle a nuestros hijos que no pueden manejar todavía auto porque no pasan los 18 años, que todavía no pueden tomar de repente un préstamo porque no tienen suficiente edad para asumirlo. Pero si mañana quieren tomar pastillas para cambiar sus hormonas o operarse y cambiar de sexo, entre comillas, entonces sí lo pueden hacer, sin importar la edad que tengan. Empiezan a promover esta educación sexual en niños que no tienen cabeza para pensar en eso, con el cuento de la libertad y de la educación. La idea de que un hombre puede estar encerrado en el cuerpo de una mujer o una mujer puede estar encerrada en el cuerpo de un hombre. El socialismo, que sin ir más lejos, está entrando muy fuerte en nuestra sociedad también. Todas estas cosas ustedes pueden pensar que ataca la política de los países, pero Satanás lo que quiere atacar es al hombre. Quiere crear hombres que dicen, no me están dando lo que necesito. Deberían apoyarme. El Estado es culpable. Todo es culpable del Estado. Nadie me da a mí lo que deben darme. Cuando Dios le dice al hombre, levántate y trabaja. Con el sudor de tu frente te ganarás el alimento del día. Otras personas dicen, mi cuerpo, mi decisión. Y así aniquilan a sus bebés, que tienen su propio cuerpo, pero no es su decisión. Y la tolerancia unilateral. Tú debes ser tolerante con todo lo que los nuevos movimientos woke y LGTB quieren promover, pero ellos no van a ser tolerantes cuando nosotros prediquemos la palabra del Señor. Y mientras le estamos explicando un tipo de ideología a nuestros hijos, sale otra. Y le estamos terminando de explicar una y sale otra. Y sale otra, y sale otra, y sale otra. Y las tendencias, y si es por las noticias, y si no es por las redes sociales, y si no es por algún reel viral por ahí. Y nuestros niños están con sus mentes divagando, no saben, y los padres no tienen claridad. ¿Cuál es el propósito de eso? Satanás, como siempre digo, trabaja en la mentira, pero trabaja muy bien también, hermanos, en la confusión. Cuando nos rendimos y decimos, ¿sabes qué? No puedo explicar la ideología de género a mi hijo. No puedo explicarle el socialismo a mi hijo. No puedo explicarle los temas del aborto a mi hijo, porque estoy enseñándole una cosa y ya sale otra, y ya sale otra, y ya sale otra, y esto es muy complicado. Y algunas personas dicen, ¿para qué voy a traer hijos a este mundo si este mundo ya está completamente complicado? Eso es Satanás obrando en la vida de las personas. Eso es Satanás confundiendo a las personas. Y muchos hombres han adoptado estos pensamientos. ¿Cómo lo vemos? Cuando el hombre dice, no quiero trabajar y no es mi culpa si no tengo, es culpa del Estado. Cuando el hombre dice, mira, ¿sabes qué? Yo un momento pensé que te amaba, pero ahora el amor evolucionó y ahora quiero amar a otra persona, así que te voy a dejar con mis hijos y si te molesta mucho, entonces puedes también abortarlo. Y no pasa nada, es un trato mutuo. Y seguimos como amigos. Son las necedades del mundo. Y la tolerancia unilateral lo que hace que los hombres se queden callados, porque piensan, si hablo contra esto, voy a quedar mal. No quiero que me cancele. No quiero que me digan algo que no debo hacer. Así que mejor me quedo callado y calladito estoy tranquilito, dice el hombre. Y no, el hombre tiene que levantar su voz y defender su hogar de estas ideologías. También Satanás ataca al hombre con idolatría. ¿Quién es el ídolo de este mundo? El dinero. ¿Verdad? Si el hombre le dice a su familia, ¿sabes qué?
este domingo en la tarde no puedo pasar con ustedes porque tengo trabajo que hacer. Me han encargado un trabajo urgente para mañana. ¿Qué decimos todos? Chamba, chamba, anda, adelante, hombre, bien, chamba, chamba. Si decimos, ¿sabes qué? El domingo en la tarde no puedo pasar la familia porque hay un asunto que tengo que ver con la iglesia. Está poniendo a la familia en el altar de la iglesia. Si se trata de dinero, chamba, chamba. Si se trata de servicio al Señor, extremista. ¿Qué muestra eso? La idolatría del dinero. Cuando se trata de trabajo, perdonamos todo diciendo chamba, chamba. Pero también deberíamos decir familia y familia. No toda oferta para tener más dinero es una oferta que debemos aceptar. No toda oferta para ganar un poco más es una oferta que debemos aceptar. No todo trabajo extra que me llame a descuidar mi familia es algo que yo debo aceptar. Y de la misma manera, hermanos, ustedes saben que acá lo que más le decimos a los hermanos que quieren servir a la iglesia es: ¿cuántos ministerios tienes? 1, ya, bien. Hácese con excelencia, dedícate a eso tranquilo, no descuides tu familia. Hemos hecho un break ahorita de 3 semanas. ¿Para qué? Para que pasen tiempo con su familia. Los testimonios de los hermanos con los que he hablado, hermosos, ¿no? Se han dado cuenta que viven con su familia algunos. Algunos recién han conocido a su hermano, ¿no? Otros hermanos me decían: oye, yo no quería pasar tanto tiempo con mi familia, pero después me di cuenta que era chévere, ¿no? Otros me dicen: he ido a visitar a mi familia que no vivía hace tiempo. Y qué bueno que la iglesia le diga a los hermanos específicamente que ese tiempo no es solamente para tomar un break y descansar, que también es bueno, sino que también pasemos tiempo con nuestra familia. Pero no podemos ser hombres de iglesia que se olviden de sus hogares. No podemos ser hombres de iglesia que no pasan tiempo con sus familias o que no proveen para su familia. Y también las tentaciones tradicionales hacia los hombres, como son las infidelidades, el adulterio, la infidelidad emocional y la infidelidad física, ¿verdad? Infidelidad emocional, el andar enamorándose de alguien, compartiendo mensajes que no deben ser, siguiendo a personas que no deben seguir, viendo cosas que no deben ver. Y la infidelidad física es la consumación, ¿verdad? Pero todo eso son tentaciones de Satanás hacia los hombres para hacerlos, como dice Proverbios 7, reducirlos a un bocado de pan. Hacerlos chiquitos. Que el hombre más eficiente, más trabajador, más fuerte que tú puedas ver, cae en adulterio y tú te das cuenta y dices: qué pena. Satanás lo derrotó ahí por sus bajos instintos. Y las divisiones, los pleitos entre hermanos, entre familia, ¿verdad? A veces el hombre puede pasar mucho tiempo en la familia, puede estar ahí, pero siempre está peleando con la familia, discutiendo, hablando mal de uno y otro familiar. Pero en esos ataques principales que el diablo ataca a los hombres, su objetivo principal es que olviden su deber. Eso es lo primero. Cuando el hombre cae en adulterio, lo que Dios quiere, lo que Satanás quiere de esa persona, de ese hombre, es que olvide su deber. Cuando el hombre se afana en su trabajo, se le puede aplaudir, el mundo puede aplaudir. Oh, qué bien, está haciendo mucho más dinero, está progresando, está haciendo bien. Le llamamos hombre de bien, le está yendo bien. Pero está olvidando su deber principal, ser sacerdote, ser proveedor de su hogar. Ese es un hombre de bien. A ese sí le está yendo bien. Y eso es algo que debemos reflexionar, hermanos. Pero para no dejar de lado nuestro deber, nosotros, tal como lo hizo el profeta Nehemías, debemos hacer 3 cosas. Y estos serán los 3 puntos que vamos a ver brevemente. Nuestro primer punto es: debemos orar por nuestras familias. Nuestro segundo punto es: debemos trabajar por nuestras familias. Y nuestro tercer punto es: debemos proveer la palabra a nuestras familias. Así que vamos al primer punto. Mira la oración del profeta Nehemías en capítulo 1, versículo 4 al 10.
Él se había enterado de la condición de Jerusalén y se lamenta por esa condición, así que decide orar por su pueblo y dice: cuando oí esas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os ¿cómo dice? Y los traeréis, ¿no? Y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Así que cosas pequeñas que vemos en esta oración del profeta Nehemías. Lo primero, él le dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿De qué te habla eso? Nehemías conocía a Dios. Él conocía los atributos de Dios. Si yo te digo, hermano, líder de hogar, descríbeme ahora 5 atributos de Dios, como los que Nehemías acaba de decir ahora en su oración. O te pregunto, ¿alguna vez le has hablado a tus hijos? No una clase, ¿ah? No una, hijos, siéntense, vamos a aprender teología sistemática. No, pero conversado con tus hijos acerca de la bondad de Dios, acerca de la misericordia de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de cómo Dios guardó su pacto con el pueblo de Israel, como dice el Antiguo Testamento, que debemos hablar con nuestros hijos. ¿Lo hemos hecho? Solamente un hombre que está apasionado por la Escritura habla de la Escritura constantemente. Nehemías dijo todos estos atributos en un momento de oración sencillo, dejándonos el ejemplo de que un hombre de Dios que lidera su hogar debe conocer primeramente a Dios. Nehemías también conocía a su pueblo. Él dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías conocía los pecados de su pueblo. ¿Tú conoces los pecados de tu pueblo, de tu hogar? Y quizás estás pensando: sí, mira que mi hijo hace esto, sí, mira que mi hija hace lo otro, son terribles y todo esto. Pero mira la oración de Nehemías. Él dice: nos hemos corrompido. Nehemías no solamente conocía a su pueblo y el pecado de su pueblo, sino que él toma responsabilidad por el pecado de su pueblo. El líder toma responsabilidad por lo que el pueblo haga. El líder toma responsabilidad ante las cosas que el pueblo hace. No digo que sea el culpable, porque hay padres piadosos con hijos muy difíciles. Pero también hay hijos piadosos con padres completamente difíciles, apartados de Dios. Pero el líder del hogar tiene que tomar responsabilidad. No puede decir simplemente: bueno, ya está así. No. Tengo que instruir en la palabra. De repente el niño no lo instruí en la palabra. Me voy a asegurar de hacerlo ahora. Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Quiero tomar responsabilidad del liderazgo de mi hogar. Los padres debemos conocer a nuestros hijos y guiarles lo que deben hacer, pero no solamente con las palabras, sino especialmente con el ejemplo. Los niños imitan todo lo que ven, ¿verdad? Recuerdo que allí en Texas, ustedes saben que toda la gente anda con botas, ¿no? Botas de vaquero.
Y siempre me decían ahí, Martín, ¿por qué no te pones una bota de vaquero y un gorro para que parezcas un vaquero? Yo le digo, no, si yo me pongo eso va a parecer un mariachi, ¿no? Decía, déjame así nada más. Entonces todos los hermanos nos reuníamos así, y en la última fila siempre había una hermanita que se sentaba ahí en la última fila, y no sé por qué siempre a la hora de la prédica le daba ganas de ir al baño, ¿no? Entonces yo, que grababa la prédica desde atrás, siempre miraba a la hermanita, así como 20 minutos iniciado el sermón, a ella le daba ganas de ir al baño, ¿no? Pero ella se iba al baño con sus botas, pero iba caminando en puntitas, porque los tacos de las botas suenan fuerte, ¿no? Y este era como un gimnasio, entonces sonaba pum, 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 pum. Y entonces ella caminaba en las puntitas para no hacer ruido. Yo siempre la miraba y decía, ay, se paró la hermanita, ya falta mitad del sermón, ya estamos a mitad del sermón, ¿no? Pero un día de esos, la hermana está ahí sentada y su hijita se levanta. Como ya 10 minutos antes de terminar el sermón, su hijita se levanta, su hijita chiquitita, con zapatillas normales, zapatillas de deporte. Pero se para, pero también se va de puntitas, ¿no? Hacia el baño. Ella imitando lo que había visto siempre de su mamá, que caminaba en puntitas, ¿no? Yo me quedé mirando y qué curioso que la niña imitaba eso. La niña no tenía botas para hacer ruido, pero ella imitaba lo que había visto de sus padres. Los niños son así. Los niños imitan lo que ven de los padres. Si tus hijos te ven leyendo la palabra, tus hijos van a leer la palabra. Si tus hijos te ven pasando tiempo en oración, ellos van a querer orar. Si hay alguien, hermano, que te debe ver orando y leyendo, son tus hijos. No digas, oh, no, que nadie me vea, yo en lo secreto. Sí, en lo secreto, en tu hogar, en tu aposento, ¿no? Pero si tus hijos no te ven orar, eso no es que eres muy piadoso, es que no le estás dando un buen ejemplo. Tus hijos deben verte orar y pasar tiempo en la palabra. Tus hijos deben verte pasar y conversar con tu esposa sobre la palabra. Tus hijos deben conversar contigo sobre la palabra del Señor. Los niños deben entender también de los padres el ejemplo del trabajo, del servicio, de la dedicación. Si el padre se levanta todos los días tarde, no ayuda en nada y pide que todos se lo sirvan, entonces el niño va a hacer lo mismo. Y hermanos, con eso no estoy diciendo que nuestros niños no sean amados. Los niños deben saberse amados, pero deben entender que no van a ser mimados. No van a ser consentidos o engreídos en todo lo que quieran, sino que ven al padre que se levanta y que el padre le dé un modelo de esfuerzo, de trabajo y de servicio a otros. Mi pastor de la Iglesia Pueblo Libre, Giovanni, nos contaba una vez cuando fue a una iglesia, lo hospedaron en una casa de unos misioneros y él llegó, se sentó ahí y bueno, vio a todos los niños mirando televisión, el misionero estaba ahí haciendo sus cosas y le dice, siéntate un rato en la sala. Entonces él se sentó y ni bien se sentó, los 3 hijos de este misionero se levantaron y le dijeron, pastor, buenos días, qué gusto verlo aquí. ¿Gusta servirse algo? ¿Quiere ver algo? Nosotros estamos viendo eso, pero si usted quiere, tome el control, puede ver. Hay fútbol, hay noticias, lo que usted quiera, pastor. Y él dice, me sentí tan extraño. Era como un mundo que no existe normalmente, ¿no? ¿Estamos educando a nuestros hijos a servir a otros? ¿El hogar es hijocéntrico? Yo siento que todos le hemos dicho a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, mi rey, ¿verdad? Ah, mi rey, ¿cómo está? Chiquitito, ¿verdad? Yo tengo mi hermanito y tiene 24 años ahorita, pero cada vez que pienso él, lo pienso chiquito, cuando recién nació, ¿no? Y uno dice, lo amas tanto que quieres consentirle y darle todo. Pero en ese proceso también a veces le podemos hacer daño a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles que cuando viene una visita, decir, buenas tardes, buenos días, ¿cómo te puedo atender? Que todo el día no se trata de cómo puedo ser servido, atendido, para no aburrirme, que esa es la palabra que usan todos los niños ahora, ¿verdad? Yo tengo hijos, hermanos, y perdónenme si me equivoco en algunas cosas que hablo y enséñeme más, pero tengo sobrinos y con ellos he tratado de aplicar lo que sí hago, que es leer libros de crianza de hijos. Y a veces hablo con mis sobrinos y les digo, mira, tienes que hacer esto, porque ya va a venir la mamita o porque ya va a venir mi esposa, Denise. Y dicen, pero eso me aburre. Y yo les digo, mira, a mí también,
pero a veces hay que servir a la gente y no siempre servirnos a nosotros. A veces todo el día no se trata de nosotros. Papá, estoy aburrido. Siéntate hasta que veamos qué otra cosa puede pasar, pero todos aquí no estamos para vivir, para servir. Todos estamos trabajando, ocupados en otras labores, y tú puedes ocuparte en otras labores también. Hay un montón de cosas que hacer en la casa. Y converso con ellos y me dicen, ya, ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, ayuda por acá. También hay que saber cómo darle algo entretenido que hacer a los niños, ¿no? Pero ayudarles a que entiendan que no todo se trata de ellos y que salgan de sus cabezas. Y que también entiendan cuando están haciendo algo malo, que hay una autoridad que los corrige. Ahora las ideologías nos impiden incluso corregir a nuestros hijos, ¿verdad? No le digas así. Ahora tienes que explicarle y llegar a un acuerdo y ver y hay muchas cosas, ¿ah? Ya ustedes verán, padres, ustedes tienen ese reto. El Señor les guíe. Pero la Biblia nos manda que instruyamos a los hijos en el temor del Señor. Y también nos dice un proverbio que el niño consentido avergonzará a la madre. Y muchos hogares hijocéntricos viven de esa manera, con la vergüenza de que todo lo que se tiene que hacer en la casa tiene que ser consultado de alguna manera con el hijo. Y eso no es algo que es bueno para los niños. Los niños tienen que aprender autoridad. Un niño que no aprende la autoridad del padre, de la madre, no va a respetar la autoridad del profesor. Un niño que no aprende la autoridad del profesor no va a entender para nada la autoridad del jefe en el trabajo. Y un hijo que no entiende la autoridad del jefe no va a entender la autoridad de la policía. Y ahí vemos madres llorando en las cárceles diciendo, mi hijo era bueno, solamente robaba, pero no hacía nada más. ¿Verdad? Lo hemos visto, un montón de publicaciones, un montón de noticias. Cuando una madre consiente durante toda la vida, es difícil luego ver y aceptar la responsabilidad como lo hizo Nehemías. Nosotros debemos ser como Nehemías. Debemos orar por nuestros hijos, pero también en esa oración debemos aceptar nuestra responsabilidad. Y decir, Señor, perdóname, no me involucré realmente en la vida de mi hijo con tu palabra. De repente me involucré con mi educación, ¿verdad? Yo tengo muchos primos que han sido, o amigos también, que han sido educados por sus padres muy firmemente, porque un padre era ingeniero matemático y aprendió mucha disciplina. Otro porque su padre era militar y aprendió mucha disciplina. Y sí, queremos hijos que sean buenos ciudadanos. Pero con eso no nos basta a nosotros. Hermano, ¿qué pasaría si yo te digo hoy, mira hermano, hay un trato? A partir de mañana, tu hijo es un excelente ciudadano. En 10 años se va a estar casado, va a tener la parejita, todo excelente. ¿Lo tomas o no lo tomas? El único punto ahí, asterisco, es que Dios no va a ser el centro de su vida. No ama a Dios, pero es una persona intachable ante la sociedad. Muchos padres nos sentiremos tentados realmente a decir, yo quiero eso, porque yo quiero el bien para mis hijos. Pero no basta con eso, hermanos. Como padres debemos ser personas que inculcan a nuestros hijos a que crezcan conforme a la imagen de Jesucristo. Ese debe ser nuestro propósito principal. Como dice Pablo en Colosenses 1:28, ¿verdad? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar a Cristo Jesús, todo hombre, limpio, sin mancha. Ese debe ser nuestro propósito. Debemos orar por su conversión, debemos orar por su carácter, por su carrera, por protección para ellos, por seguridad para que se sientan amados, para que nuestras hijas se sientan amadas, de tal manera que no tengan que ir a creerle a cualquier patán que le dice que las ama. Muchas jovencitas se entregan a hombres porque es el primer hombre que le dijo que la ama. Muchas jovencitas se entregan a hombres porque nunca nadie me trató así. ¿Cómo así? Me dio una flor, me invitó a una cita, me habló con cariño, no me gritó, no me golpeó. ¿Por qué? Porque el papá no estuvo presente, porque el hombre no hizo eso. Pero cuando el hombre cumple su rol y la chica viene y un hombre viene solamente interesado en sexo o en querer manipularla, ella dice, no,
Yo conozco cómo es un hombre de verdad. Yo he vivido con uno toda mi vida y no te voy a hacer caso. Ellas deben sentirse amadas. Nuestros hijos deben sentirse amados. Oremos por obediencia en ellos. Oremos por sus cónyuges. Porque Dios decida a sus cónyuges. Y porque ellos sean sabios en escoger. Porque le hemos instruido en la palabra. Y no pongamos nosotros la opresión de que tiene que ser un ciudadano perfecto. Porque perteneces a esta familia. O porque yo no te he criado de esa manera. Poniendo nuestro interés más que todo en el dinero, en la prosperidad y en la seguridad, en lugar de la piedad. Cuando oramos así, estamos protegiendo a nuestras familias. Pero también es importante, hermanos, hablar del tema de la provisión financiera. Los hombres debemos trabajar por nuestras familias, pero debemos trabajar con un plan claro. Mira Isaías capítulo 2, versículo 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios, una oración veloz, al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vamos a hacer una pausa ahí, porque hay muchas cosas que ver en este pasaje. El rey nunca lo había visto triste a este hombre en su trabajo. Ok, generación Z, no se ofenda, ¿ya? Generación de capuchas, y estar ahí aburrido, y no encuentro esperanza en la vida. Los millennials también pasamos por eso por un tiempo, ¿no? ¿Los hemos? ¿Qué cuántos fueron hemos? ¿No? ¿No hay esperanza en la vida? Nuestros abuelos no tenían eso. Ellos iban a trabajar. Buenos días, don Carlos. Buenos días, don Gilberto. ¿Qué hay que hacer hoy? Hay que hacer esto. Plim, plum. He hecho el trabajo. Terreno a los 25 años. ¿Verdad? 8 hijos. Ahora 25 años. Jugando Play. No hay terreno de nada, solo en Minecraft. ¿Verdad? Sí, no tiene hijos, tiene perro. ¿No? Y que el perro no puede tener hijos. ¿No? Entonces nuestra generación está pero hundida, por el fondo. Pero este hombre, su jefe nunca lo había visto triste. ¿Y eso de qué nos habla, hermanos? Diligencia. Dedicación. Y cuando el jefe se dio cuenta que estaba triste, él dijo, uy, se atemorizó. Eso es un valor antiguo, ¿verdad? Un valor antiguo, que mi jefe me vea aburrido, que mi jefe me vea triste. Algo que no podemos imaginar, ¿no? No, ahora, ¿qué pasaría? No, tiene que entender mis emociones, jefe, hoy día no me siento bien para trabajar, no voy a ir. ¿No? Nehemías dice, vive el rey. Nunca había estado triste en su presencia. Él había hecho un trabajo fuerte. Pero mira las palabras de elogio. Viva el rey. Si le place al rey. Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Mira esas expresiones para con su autoridad. Si un hombre ahora habla así de su jefe, ¿qué le dice? Este sobón, franelero, ¿verdad? Se la quiere ganar. Eso es el orgullo de nuestras vidas. Que no podemos permitir en nuestra vida el que una persona honre a su jefe. El que una persona se dirija con respeto a su jefe. Hermano, yo he conocido mucha gente que tiene esta mentalidad. Seremos jefes, pero somos iguales. Les cuento un caso de nuestro amigo, no voy a decir su nombre, pero le decíamos Juanito Alimaña. ¿Ya? Porque no tenía ni un callito, nunca había trabajado, pero siempre andaba bien bonito.
¿no? Y este hombre nunca había trabajado. Tenía como 35 años. Nunca le habíamos conocido un trabajo de más de 2 meses. Pero siempre andaba muy arregladito, muy bonito, las uñas perfectas, el pelo, todo impecable, brother. Y entonces un día viene y nos dice, ¿sabes qué? Me he encontrado con mucha gente, estaba en una reunión importante y una persona muy importante me dio trabajo. Me dijo que yo sea su chofer. Así que soy su chofer, un día manejo un carro de lujo, otro día manejo otro carro, me estaciono en lugares, en restaurantes importantes. Estoy muy contento con ese trabajo. Y yo le decía, wow, qué bueno, bro, al fin que has conseguido un buen trabajo, persevera ahí, sigue todo bien. A las como 3, 4 meses, ¿cómo te va? Bien, bien, bro. Chévere. Y un día llega un domingo, le digo, ¿cómo te va en el trabajo? Me dice, no, mira, el viernes lo llevé a mi jefe a un lugar que me pidió, pero me dijo, regresa a tal hora, yo me fui y me distraje con unas cosas, llegué tarde y él me estaba esperando ahí y no tenía quien lo movilice, así que me dijo, oye, te he dicho que estés una hora que acá y no me has cumplido. Así, me levantó la voz. Entonces yo le dije, usted será mi jefe, pero no me puede estar llamando la atención así. ¿Qué se ha creído? Y me fui. Le dije, wow, qué bravo, sí, wow, está bien. El lunes nos reunimos y él nunca iba a la reunión del lunes, pero llega a la reunión del lunes en la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Oye, ¿tu chamba cómo te va? Oh, me despidieron, bro. ¿No? No había respeto por su jefe. Pero ahora cuando una persona es respetuosa con su jefe, o incluso cuando dice, mi jefe, la gente dice, mermelero. No, son franelero. No, hermanos, si Dios ha puesto un jefe para darte un trabajo, para confiar en ti, para ayudarte a sostener tu hogar. Yo hablo con muchos jefes y de alguna manera en algunos momentos he tenido que liderar equipos. Mi jefe se va a dormir y me dice, me voy a dormir con 17 familias en la cabeza. Sé que si no hago bien mi trabajo puedo perjudicar a 17 familias. Mi amigo Eduardo de Texas manejaba un ejército de 300 familias. Una empresa tremenda. Dice, yo me voy a dormir y tengo 300 familias en la cabeza. Debemos honrar a nuestros jefes. Los hombres que no honran a su jefe, que no quieren un jefe, muy difícilmente prosperan. Muy difícilmente han aprendido lo que es tener respeto a la autoridad. Yo siempre le pregunto a los hombres, ¿tienen más de 30 años? ¿Sí? ¿Alguna vez has recibido un aumento? ¿Alguna vez has recibido que te den otro puesto superior? Si tienes 30 años y nunca lo has conseguido, te digo, ok, vamos a comenzar a trabajar en esta vida. Vamos a comenzar a invertir. Porque nosotros debemos ser, hermanos, los mejores trabajadores. El hombre cristiano debe ser el hombre más trabajador, más diligente y más respetuoso en la empresa. Todos los hombres que yo he visto que respetan a sus jefes y que tienen una cultura de ahorro y de respeto, han prosperado y han sabido llevar bien a sus familias. Entonces dice, el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, detalle importante, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Mire, 2 preguntas claves. Esos son los hombres que están en autoridad, tienen preguntas bravas, preguntas fuertes. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey, míreme, Nehemías le dice, ok, yo voy a ir tal día y voy a regresar tal día. No, ¿cuándo vas y cuándo regresas? No sé. Déjame ir a orar. Déjame ver un ratito las cosas que tengo que hacer. No, él le dijo la fecha. Y además le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Nehemías tenía un plan de finanzas, de materiales y de tiempo. Hermanos, no quiero ofenderlos, pero muchos de los hermanos que yo conozco que han estado solteros por largo tiempo, generalmente es porque no tienen un plan. Cuando hablo con las señoritas, cuando hablo con las hermanas, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue esa primera cita, esa primera reunión?
Lindo chico. Pero la mayoría de rechazos no tiene un plan de vida, no sabe qué va a hacer con su vida. No sabe el prospecto de lo que quiere hacer, de lo que le apasiona, de lo que va a hacer. No tiene un plan para su vida. El hombre de Dios, hermanos, debe ser un hombre de oración, como hemos visto adelante. Pero también debe ser un hombre que trabaja, pero que también tiene un plan claro para su familia. Muchos pleitos suceden en el hogar porque el hombre hace cosas o emprende cosas sin un plan y, peor aún, sin comunicar el plan a su esposa o a su familia. La esposa no entiende. ¿Por qué está trabajando tanto? ¿Por qué está haciendo esto para allá? ¿Por qué anda todo el día con el celular? ¿Por qué anda trabajando y corriendo de un lado para otro? ¿Me entiende? Porque el hombre no se ha sentado y ha dicho, mujer, este es el plan. Ahora gano tal cantidad de dinero, voy a trabajar tantos años, vamos a ahorrar esta cantidad, así va a ser la administración, estos 2 primeros años van a ser de ahorros y vamos a tener que aguardar un poquito, pero en el 3er año vamos a poder disfrutar un poco más y en el 4º nos vamos a poder dar un viajecito o de repente vamos a poder comprar eso. Mujer, ¿sucedió algo en la casa? Muy bien. Ahorita no lo podemos cubrir, en 2 meses vamos a poder cubrirlo, pero ya hay un plan. Muchas mujeres sufren de amargura esos 3 meses porque pidieron que algo se arregle en la casa, ¿no? Pero el marido nunca hizo un plan. Entonces ella dice, está desinteresado, no me quiere, está pensando en otras cosas. Y hacen su mundo también, ¿no? Ya crean ya el culpable peor del mundo, ¿no? Y a veces que está distraído nada más. Pero no es el rol de la mujer hoy día. Ese día es el rol del varón. Ya, pero también, hermanas, ayúdanos a hacer un poquito más fácil, ¿no? Ya. Yo sé que las hermanas están ahí las esposas están para señalarnos nuestros errores, ¿no? De buena manera, pero también a veces de una manera más clara, ¿no? A veces con mi esposa leemos a veces en la mañana ahí la escritura y ella está leyendo la Biblia a un lado, yo estoy leyendo la Biblia a otro lado, ¿no? Y ella dice, ya ves, Martín, acá está, mira, eso debes hacer. ¿No? Entonces yo le leo, oye, lee para ti, pues no lee. Ten convicción tú misma, ¿no? No, y eso pasa, hermano. Problemas de comunicación. No hay un plan claro. Hermanos, debemos tener un plan claro para nuestras familias. Él le dijo así, dame carta para Asaf, dame carta para el palacio de la carta, dame para construir la ciudad y para la puerta y para la casa en la que yo me voy a quedar. Ese hombre había pensado todo lo que iba a hacer. Esas horas extra que tienes en la noche, divagando de repente en el celular, planifica un poquito tu día, planifica un poco tu semana, comunícale a tu esposa el plan que tienes. El hombre debe trabajar diligentemente. Proverbios 22, versículo 29 dice, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de los hombres sin importancia. La Biblia, ¿eh? La Biblia. Antisocialismo completo en la Biblia. Hermanos, quiero hablar de esto seriamente. Muchos hombres han abrazado el pensamiento socialista. De repente no en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar y quiero que todo me lo den. Pero sí en el sentido de que aborrecen al que prospera. Y entonces piensan que la piedad va conectada con la pobreza, con la escasez, y que mientras más pobre y más escaso soy, más piadoso soy. Y no, la Biblia dice que el negligente está así, pero que el diligente prosperará. Ahora, si tú sufres pobreza y si tú sufres escasez por predicar el evangelio, amén, hermanos, gloria a Dios, abracemos esa pobreza. Y algún día nos va a tocar, cuando comiencen las persecuciones. Pero andar tirando piedras a todos aquellos que prosperan porque trabajan diligentemente y andar asumiendo que esas personas han prosperado porque han dedicado su vida al dinero en vez de dedicarla a Cristo, es socialismo, pero eso no es Biblia. Eso es Marx, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de todo? El rico es opresor. Y el pobre es la víctima, debería ser ayudado. Deberíamos todos ayudarnos unos a otros. ¿Cómo dice la Biblia en Hechos? El engaño, la confusión de Satanás en el marxismo.
Nosotros tenemos que ser bíblicos. Y Dios dice que los hombres, y a todo lo que Dios llamó, eran hombres trabajadores. Proverbios capítulo 10, versículo 4 al 5 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Tienes entre 20 y 40 años? Estás en el tiempo de la siega. Estás en el tiempo de la siega. Es tiempo de trabajar, hermano. Es tiempo de construir. Es tiempo de quedarte un poco más tarde. Quemarte las pestañas, como dicen los universitarios. ¿Verdad? ¿Estás cansado? Adelante, hermano. Fortaleza en el Señor, pero no renuncies. ¿Estás ajetreado? Ordénate, pero no renuncies. Hay que trabajar firmemente. Nosotros no podemos ser de los que no trabajan diligentemente. El cristiano trabaja diligentemente y eso es evidente para su familia y es un ejemplo para su vecindario, para todos aquellos que lo puedan ver en su trabajo. Nosotros los cristianos deberíamos ser los mejores trabajadores. Hay que trabajar duro, pero también hay que trabajar inteligentemente, hermanos. Si tienes entre 17 años hasta los 25, vas a trabajar duro. Hasta los 30 años quizá también. ¿Qué es trabajar duro? Levantar peso, cargar cosas, ayudar. Yo fui cartero, ¿no? Mi esposa siempre me molestaba, me decían, "Ey, ya estás molestando mucho, creo que te han mandado un pedido a Coyique". ¿No? Yo fui cartero por 2 años, caminando bajo el sol con una maleta, antes de casarme. Por eso que en mi foto de matrimonio parece que estoy, pero con 5 kilos de peso. Parezco la rana René. No, flaquísimo, flaquísimo. Pero había que trabajar. En 10 meses ahorré yo 800 soles para poder irme de luna de miel con mi esposa a Cajamarca. Y nos hospedamos en un cuarto de la iglesia. No somos de los que renuncian. Tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar duro. Cuando trabajaba en Pizza Hut tenía que cargar 40 moldes de pizza de una sola. Y tenía 17 años. Podía hacerlo. Mi columna aguantaba, mi cuerpo aguantaba. Pero cuando tienes 40 años, cuando tienes 35 años, 50 años, 60 años, tenemos que planificar para el futuro, hombres. No podemos trabajar toda la vida duro. Tenemos que trabajar un momento inteligentemente. Entonces empezar a hacer algo en nuestra mente y educar nuestra mente, capacitar nuestra mente para que nuestro trabajo sea más mental que físico. Decía un escritor, el lápiz pesa menos que la pala. Educa tu mente. Aprende algo. Esta es la era de la información. La era de la autoenseñanza o autocapacitación. Y si no estamos educándonos y aprendiendo por nuestros propios medios, hermanos, nos va a costar. Me duele mucho, hermanos, ver a veces a señores de 70, 75 años caminando en las calles, cargando cosas, rompiendo calles aquí en Miraflores. Y tú puedes ver ahí, de repente no fue guiado, de repente no fue enseñado, pero cuando te sientas a hablar con ellos, muchas veces lo que te dicen es, me dediqué toda mi vida a tomar, y es lo único que me queda. Es el único trabajo que puedo hacer. Mano de obra. Capacitémonos, hermanos. Si trabajas en mano de obra, hermano, excelente. Pero ve pensando en ser contratista. Y no siempre el cargador, porque no va a ser siempre fácil, sin afectar tu salud. Invierte, planifica en tu futuro. Trabajar diligentemente y con un buen plan. El hombre provee también a su familia. Nehemías 8:18 dice, Esdras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Es el tercer punto. El hombre de Dios también provee, no solamente ora por su pueblo, por su familia, no solamente provee financieramente trabajando duro y trabajando inteligentemente, sino también que provee la palabra de Dios a su familia. Y para esto Esdras estuvo ahí. Y dice, hasta el último día, celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido, según el plan. Nehemías reconocía que no bastaba con proveer comodidad, paz y protección física. El propósito de esa protección era crear un marco correcto para la adoración a Dios.
Por eso, hermano, si tú provees, si tú todo lo que has visto hace un rato dices, ¿sabes qué? Yo soy un excelente trabajador, mi hogar está seguro, mi familia está tranquila, todo está en orden en mi casa, excelente, hermano. Pero si no haces esto, entonces en vano tienes todo lo demás solucionado. Porque el trabajo de un hombre, la provisión de un hombre, tanto en alimento como en seguridad, un hogar, un lugar para descansar, la comodidad que le puedas dar a tu hogar, todo eso es el marco para que tus hijos aprendan qué cosa es lo principal, la palabra de Dios, y que Dios debe ser adorado. Va a haber familias que por más que el hombre trabaje diligentemente, ore piadosamente, van a estar todavía en una situación difícil financieramente. Pero si tienes esto, tienes lo principal. Sea que sea en un lugar hermoso y amplio, lo primero es la palabra. Y si te toca un lugar chiquito y arrinconado, lo principal es la palabra. Ayer hablábamos con unos hermanos cuando recién nos casamos con Denise, nos casamos a los 23 años, ¿no? Nos decían que estábamos jugando a la boda, algunas personas, vemos las fotos y decimos unos niños, nos fuimos a vivir a un cuartito donde pagábamos 250 soles mensuales al costado del tanque de agua, y mientras dormíamos se cargaba el tanque y se escuchaba, y le decía a Denise, son las cataratas de afuera, piensa lo mejor, es lo más bonito. Nuestro techo se levantaba a veces cuando había mucho viento, y yo le decía, ahí es el Señor, ahí está subiendo, está sobre nosotros, y tratábamos de verlo con buen humor, pero cada domingo, por la gracia de Dios, esa casa, ese pequeño cuartito estaba lleno de 13 personas, 10 personas adorando al Señor, aprendiendo la Escritura, porque no importa, hermano, dónde estés, si sea en un rinconcito o en una casa grande. Pero como hombre tú te debes ir a dormir diciendo, hoy busqué, adoré a mi Dios. Hoy oré por mi pueblo, por mi familia. Hoy trabajé honestamente, diligentemente, y el resto lo hace el Señor. Lo que Él me dé, lo acepto. Y en eso vivo contento. Porque todo eso es el marco para yo poder enseñar la palabra del Señor fielmente. Comienza con tus hijos una conversación. Diles, ¿qué leíste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te puedo compartir lo que aprendí? Esto requiere tiempo, hermanos. Separar tiempo. Santificar tiempo. Santo es separar, apartado. Esto requiere un tiempo separado, un tiempo santo. Esto requiere que puedas separar un tiempo extraordinario en el día. Cuando proveemos la palabra a nuestras familias, protegemos nuestro hogar. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Seamos de aquellos, hermanos, que oran por sus familias, que trabajan por sus familias y que también proveen la palabra a sus familias. No seamos de los negligentes que se olvidan de su rol de proveedores y sacerdotes del hogar. Seamos hombres, no seamos de los hombres que se olvidan de los mandamientos. Impartamos en nosotros, como decía el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. ¿Cuándo tienen afecto por su familia? Cuando aman realmente a su familia, todos nosotros. Que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿No es eso lo que sentíamos por nuestras familias? Por nuestros hijos. Porque han sido para nosotros muy queridos. ¿Pero qué hizo Pablo con ellos por ese amor que les tenía? Les impartió el Evangelio y la vida. Imparte el Evangelio a tus hijos. Imparte la palabra en tu hogar. Pero también imparte tu vida hacia ellos. Da tu vida, sacrifícate por ellos. Sírveles, que ese es tu llamado aquí en la tierra. No a servirte a ti mismo, sino a servir a tu hogar y a tu familia, y en eso deleitarte, porque Dios va a recompensar eso también. A eso nos ha llamado nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio el máximo ejemplo de lo que es una persona que vive para el servicio de los demás. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Imita a Jesucristo y serás un buen padre.
Vive para servir a los demás. Sacrifícate por los demás. Enséñale la palabra a los demás. Dales el pan a los demás, pero dales la palabra también. Ora por ellos y acompáñalos con amor, con misericordia y con gracia. Ellos pueden a veces fallar, pero nosotros como padres del hogar perdonamos y volvemos a amar. Ellos pueden fallar, pero nosotros abrazamos y volvemos a amar, porque ese es nuestro llamado delante del Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das en el profeta Nehemías, pero especialmente en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestro deber. Que no lo olvidemos, Señor. Guarda a los hombres de esta congregación, Señor. Guárdalos, Señor, en su pureza. Que no vean lo que no deben ver, que no busquen lo que no deben buscar, que no visiten lo que no deben visitar, sino que sean hombres fieles, sabios, que compartan tu palabra con sus hijos y con sus esposas, no como una clase simplemente, no como instrucción fría, sino como una pasión que desborda del amor que ellos tienen hacia ti. Y que también sus hijos puedan verlo, Señor, no solamente leyendo tu palabra como un estudio frío, sino que realmente puedan ver una pasión en el hogar por tu gloria, Señor. Obra en eso, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.